Bueno, espero que estén todos bien. Sé que están todos contentos porque Argentina llegó a cuarto. Estos días he visto que vamos a poder hacer una vigilia. Porque ayer vi varios que estuvieron trasnochando y bueno, entonces digo, no van a tener problema que nos quedemos hasta las 4, 5 de la mañana en este lugar. Si total pudimos festejar. Bueno, cuando algo nos pone contentos, nos cuesta irnos a dormir, pero qué más contentos nos pone cuando el Señor nos habla, ¿no? Cuando podemos alabar y glorificar su nombre. Amén. Trajo el casco porque hoy va a haber mucho palo. Pero es la palabra de Dios. Si se quiere enojar, enójese con Dios. Yo quería compartir con ustedes hoy el libro de Jueces. Ustedes saben que los jueces, el libro de Jueces se llama así porque en este periodo del pueblo de Israel no había rey. Entonces, es más, termina diciendo, este libro termina diciendo que cada uno hacía lo que mejor les parecía, porque había tipo anarquía, porque no había un rey y casi no habían profetas, no había palabra de Dios. Por causa de la rebeldía del pueblo de Israel, ¿no? Dios, en su amor y misericordia, los rescataba, levantaba a hombres y mujeres, ¿no? Como Débora, como Sansón, Barak, Jefté, que vamos a estar hablando hoy, y muchos otros hombres que se levantaban para liberar al pueblo de Israel del yugo o de la opresión del enemigo, de los filisteos, de los amonitas, de los diferentes enemigos que rodeaban a la tierra prometida que había recibido de parte de Dios, y su rebeldía por apartarse de Dios a la idolatría, contaminarse con otros pueblos, llevar las costumbres, tomar malas costumbres de otros pueblos. Eso hacía que sus enemigos se aseñoraran de ellos y los tomaran oprimidos, ¿no? Los sometían, les robaban sus cosechas, mataban a sus hombres, mujeres, niños. Y luego Israel se volvía a Dios, se arrepentía de haberse alejado de Dios por su idolatría, por irse detrás de otros dioses, ¿no? De abandonar el templo, etcétera, etcétera. Y Dios los rescataba. Levantaba un hombre, una mujer, en este caso Débora, un hombre como Barak o como Jefté, que vamos a estar hablando hoy. Y el problema que ellos tenían es muy común lo que muchas veces nosotros como iglesia tenemos, ¿no? Nos cuesta dejar muchas cosas, muchas tradiciones que hemos traído de nuestra vida anterior, de nuestros padres, nuestros abuelos. Nos cuesta dejar costumbres. Y bueno, este pueblo pasaba lo mismo, sucedía lo mismo, se contaminaban con otros pueblos. Y lo que a Dios no le agradaba y su mano se alejaba del pueblo de Dios, su bendición, y caían en desgracia, ¿no? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, porque somos nosotros quienes nos apartamos de Dios, también caemos en desgracia, porque el diablo no pierde tiempo y busca destruirnos y las cosas nos empiezan a salir todas mal y empezamos nuevamente con la depresión y otros con el ataque de pánico, etcétera, etcétera, porque ese vacío lo único que lo puede llenar es nuestro Señor Jesucristo. Y resulta que, decía de Jefté, este hombre al cual el pueblo de Israel recurre, ¿no? Y lo llama porque los amonitas, enemigos del pueblo de Israel, lo habían nuevamente sometido, les robaban, los saqueaban, mataban a su gente, etcétera, etcétera.
Usted sabe que Jefté era un hombre que su padre era un judío, o mejor dicho, un israelita, que se había casado con una ramera, o sea, lo había tenido a Jefté con una ramera. Entonces luego que su padre muere, sus hermanos, que eran de parte de otra madre, echan a Jefté porque lo discriminaban por ser hijo de una ramera. Pero luego con el tiempo, como Jefté era un hombre, se ve que era reconocido, era valiente, ¿no? Él se va a vivir a otro lado, pero lo mandan a buscar los príncipes de Israel para que comande los ejércitos de Israel para enfrentar a los amonitas que los tenían ya sometidos. Jefté accede a ese. Primero no, le dice que no, porque si ustedes me echaron de mi hogar, me discriminaron, porque mi mamá era una ramera, etcétera, etcétera. Bueno, ellos les piden disculpas, pero que necesitaban que los libere. El tema es que Jefté vivía por Manasés, donde estaba muy cerca la frontera con Moab. Y se ve que Jefté era un hombre que por esa situación que había vivido, de discriminación y de rechazo de su propio pueblo, ¿no? Haberlo echado de la ciudad, del lugar donde él vivía, también se había apartado de Dios de alguna manera y se había contaminado también, ¿no?, con las costumbres de Moab, ¿no? En Moab había un dios que tenían ellos que se llamaba Moloch, los cuales sacrificaban a los niños, a los hijos, ¿no?, como ofrenda de sacrificio a los hijos. Y yo le voy diciendo para que más o menos vayamos viendo lo que sucede. Bueno, Jefté viene al llamado del pueblo de Israel, a los príncipes de Israel, para poder luchar contra estos enemigos que se habían presentado ante el pueblo de Israel, que habían vuelto a someter. Y ahora sí, en el capítulo 11 del libro de Jueces, verso 29 ya, toma el mando del ejército de Israel y sigue: el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mizpá y a Galad, y de Mizpá y Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregase a los amonitas en mi mano, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Sigue. Y desde Oroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpá, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirlos con pandero y danza, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Sigue. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón.
Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y le dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Sigue. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. Perdón, pero ando medio mal en la garganta. Qué tremendo, ¿no? Venir de haber visto la mano de Dios que te da la victoria sobre tus enemigos, ¿no? Y de repente le había prometido entregar como holocausto a aquella persona que salga a recibirlo por primera vez de una forma victoriosa. Nunca se imaginó que esa persona iba a ser su hija. Un holocausto, si ustedes leen, por eso muchas veces decimos que está mal dicho, por ejemplo, cuando dicen el holocausto, lo llaman el holocausto a la muerte de los judíos, que los mataron los nazis, los alemanes, que mataron ahí, que muchos llaman el holocausto, no tiene nada que ver, ¿no? Ya que el holocausto es un sacrificio a Dios y esto no tiene mucho nada que ver. El holocausto era tomar un animal y consumirlo en fuego, en un altar, ¿no? Y llega tu hija. Y ahí está Jefté, contento, venía feliz de haber vencido a sus enemigos, pero él antes había hecho una promesa a Dios, ¿no? Le había dicho: si vos me entregás a mis enemigos, ¿no? Yo te prometo, ¿no?, que la primera persona que salga a recibirme, esa persona va a ser llevada como holocausto a tu presencia, ¿no? Como una ofrenda agradable, ¿no? Ahora, hay muchos, en realidad hay 2 cuestiones o 2 opiniones distintas. Algunos dicen que sacrifica a la hija y otros dicen que no, que en realidad el sacrificio de la hija fue entregada, ¿vieron cómo fue entregado Samuel en el templo para que viva en ese lugar? Porque como habla y dice que ella le pidió que dejara que vaya con sus amigas durante 2 meses a llorar su virginidad y que después dice que no conoció más hombres, muchos creen que en realidad ese voto que había hecho Jefté ante Dios era ese, ¿no? Que iba a entregar su única hija al servicio del templo, lo cual no iba a haber varón, por ende no iba a tener hijos, por ende la simiente o la descendencia, mejor dicho, de Jefté se iba a estar cortada. ¿Se entiende? Y para ello era muy importante la descendencia. Y era su única hija. Y entregarla en el templo y que sabía que no iba a tener más descendencia, eso le causó mucho dolor a Jefté. Esa es una de las posturas, ¿no?, que se habla por lo que dice, ¿no?, que se fueron 2 meses a llorar su virginidad y después dice que no conoció varón, etcétera, etcétera. Y la otra postura es que sí, que la sacrificó. Pero al mismo tiempo como que se contradice porque para Dios está prohibido los sacrificios humanos. ¿Se entiende? O sea, ningún sacerdote, ningún levita iba a sacrificar a una persona a Jehová. Entonces es como que se contradice también, dice: no creemos que haya sido sacrificada verdaderamente, sino que en realidad el sacrificio que hacía era un voto de vivir toda su vida, dedicarse al templo y en aquel lugar sin descendencia.
Pero la Biblia es clara también, ¿no? Y la otra postura es la siguiente. Recordemos que Jefté vivía, le dije, Manasés, a las fronteras de la ciudad de Moab. Él había sido rechazado por su propio pueblo, discriminado, echado de su ciudad, de su parentela, ¿no? Por ser hijo de una ramera, ¿no? Por ende, seguramente algún rencor tendría con el pueblo de Israel, seguramente también esa comunión con Dios no estaba bien, y fue influenciado por lo que hacían a Moloc, que eran los sacrificios humanos. Porque lo que hacían era eso, ¿no? Le prometían a Moloc sacrificar a una persona si le daban tal cosa. O si le ayudaban a vencer a sus enemigos, si le ayudaban a que su reino prospere, lo que hacían era hacer sacrificios humanos, especialmente de niños. Entonces se cree que Jefté tenía cierta influencia de los moabitas. Por la situación que había vivido, ¿no? Por ser expulsado, por ser discriminado, por acusarlo de ser, porque era el hijo de una mujer ramera, etcétera, etcétera. Y suele suceder, ¿no? Yo decía que a nosotros también nos sucede muchas veces. Nos cuesta sacarnos esas influencias que están en nuestras vidas, ¿no? Que sabemos que no son de Dios, que a Dios no le agrada, pero lo seguimos utilizando. Más en esta época, más ahora en julio, ¿no? Más durante el Mundial. Por ejemplo, la cábala. ¿Cuántos tienen cábalas? Los judíos tenían cábalas, pero a estas cábalas que se hacen ahora les llaman cábalas populares. Los judíos tenían cábalas, pero que usaban para poder llegar a cierto conocimiento de Dios. Se utilizaba esa cábala como utilizando otros libros, otros métodos para poder conocer o interpretar la palabra de Dios, ¿se entiende? En cambio, la cábala que utiliza el populismo, vamos a decir así, o la gente popular, está influenciada por se me fue la palabra. ¿Cómo se llama el título? Influenciados. Están sobre se me fue la palabra. Están más influenciados por la suerte, ¿no? Por la superstición, ¿no? Están influenciados por la superstición. ¿Por qué? Porque tal cábala, por ejemplo, en el fútbol se ve en las canchas, cuando van a patear un penal, hay uno de los directores técnicos que ustedes lo van a ver haciendo siempre así, ¿no? Los cuernitos, otro que se pone en la misma ropa o se pone en la misma remera. Y para Dios no está bien eso. Esto es la situación que le pasó a Jefté. Es algo similar. Él había sido tan influenciado por el pueblo de Moab, de sus promesas, de sus cábalas, es decir, yo le voy a prometer a Dios, pero no se había dado cuenta que en realidad Dios no pedía eso. Nosotros no podemos pedirle a Dios, mira Dios, si vos me das esto, yo te prometo esto. ¿Me entiendes? Eso es una costumbre más que todo del pueblo de Moab, que hacían eso. Sacrificaban a sus hijos para poder lograr vencer en la guerra, para poder llegar a tener un reino próspero, para poder casarse con fulano, mengano, hacer la paz con diferentes países, Moloc, y el Moloc, el rey, lo que pedía, mejor dicho, el dios lo que pedía eran sacrificios humanos. Entonces él conocía o había sido influenciado por toda situación, que no era de Dios, y por eso le sucede lo que le pasa. ¿Me entienden? Dios permitió que la que saliera a recibirle a Jefté era justamente su hija.
¿no? Porque no está bien lo que había hecho Jefté. Dios ya lo había llamado por medio del pueblo de los príncipes de Israel. Habían sido llamados para que lidere el ejército de Dios. Dios estaba con él, el Espíritu de Dios dice que lo llevó a diferentes lugares. ¿Para qué? Para mostrar para las estrategias que tenía que tomar, la gente que lo estaba respaldando, qué necesidad tenía de hacer una promesa, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estaba haciendo, no sé si me están entendiendo, se había dejado influenciar por las costumbres moabitas, se había dejado influenciar por las costumbres paganas. Y a veces nosotros dejamos y decimos son pavadas, son tonterías, no es nada, pero a Dios no le agrada. Porque son supersticiones, son cosas que nosotros tomamos diciendo, es más, no solo eso. No es que solamente decimos, hoy me siento acá, porque acá, por decir, ¿no? Ya que estamos acá en el Mundial, Argentina ganó la otra vuelta, así que me tengo que volver a sentar en este lugar. Hay personas que oran para que gane Argentina. Ahora, por eso el otro domingo hablábamos y decíamos, pedís, el miércoles, pedís y pedís mal. Porque pedís para vosotros, para vuestros deleites, para que ustedes tengan gozoso. Y Dios no nos mandó a eso. ¿En qué glorifica a Dios que Argentina sea campeón mundial? ¿En qué lo glorifica? ¿En qué lo exalta? Y nosotros debemos buscar las cosas que exalten a Dios. Y yo creo que ir a pedirle, Señor, te pido que Messi haga un gol, no, uno no, 2 goles, 3 goles. Dios va a decir, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿No? Si son, como yo decía otro día, son millonarios, 11 millonarios corriendo a traer una pelota. Yo puedo irme al obelisco a festejar porque Argentina salía campeón, pero yo cuando vuelvo me voy a encontrar con los mismos problemas, con las mismas dificultades, con las mismas cuentas de luz, de gas, y ellos se van a ir con el bolsillo lleno. En cambio, el día que yo conocí al Señor, mi vida empezó a cambiar, mi vida fue mejor, empecé a tener paz, es más, tengo la salvación de mi alma, Dios ha perdonado mis pecados, entonces por Él tendría que estar gritando en el obelisco. A ver, ¿se entiende? Entonces, a veces vuelvo a las cábalas que son supersticiones, que nosotros como cristianos no vamos a hacer porque estamos poniendo nuestra confianza en algo que hacemos para que algo nos salga bien, cuando en realidad lo tenemos que hacer confiando en Dios. Es el lugar de Dios. Les quitamos el lugar a Dios porque Dios es el que tiene el control de nuestras vidas y el que nos provee todo lo necesario. Es Dios el que nos da todo lo que necesitamos. No necesitamos andar haciendo cábala ni andar dando suerte. Ustedes fíjense que Dios aborrece, mire, Deuteronomio, ¿pasa? Ya en el tiempo ese, hace 5.000 años atrás, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, que es más o menos lo mismo, parecido muy a lo que es la cábala, ni hechiceros, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esta abominación es Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Dios por eso no quería que se contaminen. Dios lo había mandado al pueblo de Israel que destruyeran a todos, porque no quería que se contaminen con lo que hacían los demás.
Y Jefté, por la vida que vivió, por haber sido rechazado, por haberse ido a vivir muy lejos de su parentela y estar casi más relacionado con los moabitas que con su propio pueblo, lejos de Dios, no fue más que influenciado por sus costumbres y decir: Dios, si vos me das la victoria, yo te voy a entregar primero que entre mí. ¿No? ¿Y quién fue? Su hija. Volvemos a la postura que algunos dijeron que su hija por ahí, pero ustedes fíjense que volver para atrás, ahí. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Entonces uno dice: bueno, ves, ahí está diciendo que no se casó nunca, por ende puede ser que haya ido a vivir toda su vida en el templo y haber sido una mujer consagrada. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. Esa costumbre de ir a endechar se hacía a aquellas personas que habían dado su vida para que la nación saliera adelante. No sé, por ejemplo, ir a endechar a Abraham, ¿no? A Moisés en su tumba, a llorar. Eso significa. Es más, se les pagaba a estas personas, ¿no? En el tiempo de Jesús ustedes van a ver que hay, cuando hay un sepelio, un funeral, hay mujeres que lloran y lloran y lloran, pero no es que son sus familiares. Habían grupos de personas que se les pagaba y eran mujeres que, en especial mujeres, que iban y lloraban y lloraban y lloraban, y eso era endechar. Entonces ellos dicen que una vez al año iba un grupo de personas, de mujeres, especialmente las amigas, llevaban con ellas a estas endechadoras o estas mujeres que lloraban, iban a endechar. Entonces, por lo que dice ahí, que esa costumbre era que se lo hacía cuando había muerto un mártir o alguien no muy importante. ¿Sí? Y muchos creen que sí fue sacrificada, ¿no? No sé si fue por él, no, hay cosas que no lo vamos a saber, si fue por él mismo, si fueron los sacerdotes. ¿Por qué los sacerdotes? Podemos decir, Dios no le agradaban los sacrificios humanos, estaba prohibido los sacrificios humanos. Pero recuerden que en el libro de Números se habla mucho de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Es más, recién, más adelante en Samuel es donde encontramos que Dios nuevamente se relaciona con los sacerdotes, en este caso que es Samuel. ¿No es así? Estaba Elí, pero Elí también era un sacerdote que permitía muchos pecados en el templo, en el cual Dios había desechado a Elí, ¿no? Y a sus hijos. Entonces no había mensaje, no había alguien que tuviese esa relación con Dios y pudiera llevar el mensaje. Recién después de Jueces, donde Dios llama y utiliza y usa como profeta a Samuel, ¿no? Pero en ese entonces aún dice que cada uno así lo quería, así que no me llamaría la atención si los mismos levitas, siendo pagados, hagan el sacrificio. Eso me llamaría la atención. Pero sí, la Biblia aclara que sí fue sacrificada, aunque haya posturas distintas, ¿no? Que la hagan más suave. En fin, nosotros, la confianza nuestra debe estar puesta en Dios. Amén. Saber que hay cosas que a Dios no le agrada y no le gusta. No, que nuestra confianza tiene que estar siempre puesta en ¿quién? En Dios. Nosotros debemos confiar que Él tiene cuidado de nosotros y Él es el que dirige nuestras vidas y el que nosotros no vivimos por suerte, no vivimos porque la casualidad no existe en nuestras vidas, porque estamos regidos por la misma voluntad del Padre. Fuimos llamados y escogidos, dice su palabra, ¿no? Desde el vientre de nuestra madre ya nos ha preparado para buenas obras.
Él nos llamó y nos escogió para buenas obras. Ya Él ha preparado todo en nuestras vidas. Nosotros le pertenecemos, por eso Pablo decía, mas no vivo yo, sino que Cristo en mí. ¿No? Y no dependía de la suerte. ¿Se acuerdan? Es más, ni de la adivinación, estaba en contra de todo eso. Cuando esta mujer que perseguía a Pablo y a Silas y le decía, estos son dioses, era una mujer que tenía el espíritu de adivinación. Y decía la verdad. Estos son hijos del Dios Altísimo. Estos son hijos de... Era verdad lo que estaba diciendo. ¿Por qué entonces Pablo se dio vuelta y la reprendió y el espíritu de adivinación se le fue? Si no decía un engaño, no estaba diciendo la verdad. Es que a Dios no le agrada. Por más que diga la verdad, nosotros no debemos recurrir a esas cosas. Vuelvo a ver, ya en el libro de Deuteronomio decía, y después otros versículos, pero quiero terminar con este. Deuteronomio, no se ha hallado en ti quien va a pasar su hijo o su hija por fuego, que estos eran los de Moloch, ni que practiquen adivinación, ni agoreros, ni sortílegos, ni hechiceros, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera de estas cosas, y por esta abominación Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Clarita, diría yo, ¿no? Nosotros, vuelvo a repetir, yo también me puse feliz, yo también me puse contento, festejé de que haya ganado Argentina, no salía a ningún lado, ¿no? Pero bueno, yo me puse muy contento, no estoy en contra de que salgan a festejar, no es eso lo que digo, pero sí que abramos los ojos. Que nos demos cuenta que en realidad, si bien es algo que nos pone contentos, que tal vez muchos de nosotros necesitamos tener un momento de felicidad con todas las situaciones que estamos viviendo, económicas, ¿no? En especial manera, algunos que no tienen trabajo, etcétera, etcétera, festejar algo así es lindo, ¿eh? Pero recuerden que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. En Él. Es el único que busca nuestro bien. Es el único que nos va a dar todo lo que necesitamos. Es más, es el único que dio su vida por nosotros. Es el único que se entregó por nosotros. Es el único que nos dio la salvación y el perdón de nuestros pecados. Es el único que nos conoce. Porque alguno que levante la mano a este lugar y me diga, Messi me conoce a mí. Yo fui amigo de Maradona. Nadie, ellos ni saben que existimos. Sin embargo, Dios sí sabe que existimos y nos ama y se preocupa por nosotros. Y Dios es un Dios celoso, dice su palabra. Él es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Así dice. Dios no comparte su gloria con nadie. Y nosotros como hijos de Él no podemos estar confiando en otros. Usted póngase a pensar un momento. Aquellos que son padres. Yo sé que les ha pasado porque yo lo he vivido, especialmente los adolescentes son así. ¿No les sucede que a veces usted se pone mal porque usted le habla a sus hijos, le aconseja, ¿no? Y a veces hasta confían más en sus amigos? No, porque mi amigo es... No me estás viviendo en mi casa, yo te doy de comer, te estoy vistiendo, pero tu amigo es el mejor. Ahora no pasa. No, porque ella... ¿no? Y nos duele cuando nosotros suceden esas cosas, que vemos que a nuestros hijos somos nosotros quienes siempre les vamos a querer aconsejar lo mejor y darle lo mejor. Y que nuestros hijos terminen poniendo en primer lugar a los amigos, a las amigas, ¿no? Porque son las más, porque son las repiolas, ¿no? Y nosotros nos ponemos mal. Imagínense en Dios.
Porque no es que nosotros le dimos lo que pudimos, como pudimos, de vestir, de comer, un techo, pero Dios nos dio la vida eterna. Él nos dio a su Hijo. Presta atención, nos dio a su Hijo. Él entregó a su Hijo para morir en la cruz. Y que usted después diga, y cuando está en la iglesia no quiere levantar la mano. Decimos, gloria a Dios. Y ¿no? Y yo les digo a ver, no es una exhortación, no es algo que yo le estoy criticando a usted, porque a veces uno lo hace también. Es para que a veces nos damos cuenta, es del gran amor de Dios hacia nuestras vidas, de cuánto Él nos ama y cuánto estamos errando muchas veces nosotros. Cuánto nos equivocamos cuando en realidad debemos amarlo a Él, adorarlo a Él, exaltar a Él por todo lo que ya hizo en nuestras vidas y por lo que va a hacer y por lo que está haciendo, ¿no? Honrarlo y bendecirlo y esforzarnos por estar al lado de Él, ¿no? Yo quiero saber si el domingo llega a la final Argentina. Yo no voy a cambiar la reunión. Vamos a ver cuántos vienen. Ahí vamos a ver si verdaderamente amamos a Dios. Yo tuve un tiempo confiando en un lugar donde no se cambiaba la reunión, Y algunos nos faltaban, pero estaban con la radio ahí, esa radio de la había la radio chiquita, no había el celular, ¿no? Y ese audífono, porque tampoco había auriculares, audífono. Y estaban escuchando el partido en la reunión, ¿no? Y uno tenía que ir. Y yo decía, bueno, no lo veo después, si sale campeón y bueno, después de la reunión voy y me festejo también, qué sé yo. No, porque uno, pero ahí yo quiero preguntarle a ustedes, si el domingo Argentina llega a la final, presta atención, póngatelo a usted en su corazón, pero si el domingo Argentina llega a la final, ahí se va a dar cuenta, mire que Dios, yo digo con eso en su corazón, pero Dios lo ve, porque Él pesa los corazones. ¿Qué va a hacer usted? ¿Viene a la iglesia o se queda en su casa a ver el partido? No tengo que romper la cábala, José, tengo que quedarme en casa. Es más, ya preparé la picadita, tengo ahí no puedo romper la cábala, ¿no? Dios nos ama, hermano. Y a veces puede ser duro este mensaje, para algunos tal vez les moleste lo que digo, pero es la verdad. Y yo se lo digo porque usted tiene que abrir su corazón, su mente y darse cuenta verdaderamente, porque a veces parece que no nos damos cuenta quién verdaderamente nos ama y quién verdaderamente da todo por nosotros, ¿no? Porque vemos correr ahí a los jugadores transpirando la camiseta, ¿no? Y decimos, están dando todo los muchachos por nosotros, la plata que se llevan. Y nosotros volvemos a casa, abrimos la heladera, no hay nada, ¿no? Y después decimos, Señor, ¿por qué no nos bendecís? Anda a pedirle a Messi, ¿verdad? Pero es así, hermano, ¿no? Así que lo que tenemos que pedir entonces a nuestro Dios es que Él nos ayude a morir todos los días un poquito, a morir a nosotros mismos, a morir a esas cosas que nos alejan de Él, a la superficial que ya en nuestra vida no tiene cabida porque estamos bajo la voluntad de Dios. Es el que, por más que hagamos lo que hagamos, Dios, todo lo que Dios permite. O sea que Dios está en control de nuestras vidas. Todo lo que Dios permite obra para bien para aquellos que aman a Dios. Dios tiene todo bajo control. ¿Qué necesidad tenemos de recurrir a una cábala, a una cinta roja, ¿no? Ajos en la puerta? ¿Quién tiene ajo en la puerta? ¿No? Esas cintas rojas, los cuernitos,
cuántas cosas, ¿no?, que Dios nos rescató, hermano, cuántas cosas, qué superficiosos que éramos. No pasé por abajo de la mesa, no pasé por abajo de la escalera, no rompiste el espejo, 7 años de mala suerte. Y la sabían, 7 años, decía, a ver si no. Menos mal que no trabajaba en una vidrería, porque si no estaríamos... Vamos a terminar con una canción diciendo al Señor que nos ayude a morir cada día más, ¿no? Y que podamos morir de esas cosas que nos alejan, que hacen que nuestro Dios se sienta mal, porque decir, yo te di la vida, te di la salvación, te perdoné todos tus pecados, trato de hacer todo para que vos puedas tener más bendición. Señor, que seas tú el que cada día crezca en nosotros y que menguemos. Como decía Señor Juan Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Ayúdanos a cambiar, a que cada día podamos rendirnos más a ti, a que tu Espíritu Santo sea el que controle nuestro ser, nuestra mente, a que podamos decir, mi confianza eres tú, Señor. Tú eres el que me ayuda a creer cada día que me levanto, el que me ayuda a tener esperanza, porque antes no la tenía, hoy puedo decir que tengo esperanza. El que me hace creer que tengo una morada en los cielos y sé que es así y que un día voy a irme contigo. Eres solamente tú el que me has dado todo, el que te preocupas por mí, el que conoces hasta lo más íntimo de mi corazón y de mis pensamientos, el que sabe, Señor, mi sufrimiento, mi dolor, mi tristeza, mi angustia, mis peticiones. Tú escuchas cada una de mis palabras cuando yo te hablo, Señor. Tú en verdad me conoces. Y sé que tengo una relación personal contigo y que tú nunca me vas a dejar, aunque yo me aleje, aunque yo sea infiel, dice tu palabra, tú seguirás siendo fiel. Te damos gracias porque podemos confiar en ti. Pero también sabemos que tú nos has dado estas cosas, Señor, para que disfrutemos. Y es bueno ver fútbol, escuchar música. Es bueno poder, Señor, salir a pasear y conocer otros lugares, otras cosas. Eso es bueno porque tú lo creaste y permitiste que hasta hoy esté para que nosotros también disfrutemos. Pero nunca olvidemos que el único que dio su vida por nosotros es Jesucristo. Por eso te adoramos y te bendecimos y queremos siempre poner en primer lugar a Jesús en nuestro corazón. Es el único, Señor, que se merece toda oración, toda alabanza y toda gloria. Es el único a quien debemos darle toda grito de Señor de victoria, porque es el único que nos lleva a una vida eterna. El que nos da todo, todas las cosas, hasta su vida, ha dado por nosotros. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no creer en ti, Señor, si tú eres grande y poderoso y tienes cuidado de nosotros? Yo le voy a pedir a Rebeca que esté pasando acá adelante. Le voy a pedir a Alicia que ella también esté pasando acá adelante. Rebeca, ¿está por ahí? Por favor, la van a buscar. Voy a pedir a Alicia a venir. Y todos aquellos que tengan un problemita de salud o algo similar y quieran que oremos, les voy a pedir que estén pasando. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y aquellos que están saludables y fuertes van a levantar sus manos y van a estar orando por aquellos que tienen necesidad, por aquellos que necesitan el poder de Dios en su vida, en especial el poder de sanidad, el poder de milagros. Porque Él siempre se preocupa por nosotros, ¿sabes? Él sabe lo que está pasando Alicia, Él no se olvida. Acá Rebeca. Él sabe por lo que está pasando Rebeca. Y cada uno de ustedes. Y es su mano a la cual yo sé que hoy Él va a estar bajando. Y su mano de poder,
su mano de gracia, de gloria. Nosotros somos simplemente quienes clamamos a papá. Somos hijos de Dios quienes pedimos en esta noche. Ese es el privilegio que tenemos. Que nosotros abrimos nuestra boca, nuestros labios a Él y Él nos escucha. Yo sé que Él nos escucha. Aunque algunos digan, está lejos, allí en los cielos. Él dijo, donde estén 2 o 3 en mi nombre, yo allí estaré. Y está en este lugar. Yo voy a estar orando por Alicia. Padre, en esta noche, en este momento tan hermoso que estamos viviendo contigo en este lugar, yo quiero rogarte, Señor, y junto a la iglesia, junto a tu pueblo, junto a tus hijos, rogarte que esto sí que es el que te agrada a ti, que oremos los unos por los otros. Aquellos que están pasando por problemas de salud somos nosotros quienes tenemos la llave de la oración para clamar por aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Y en esta noche queremos orar por Alicia, pues yo sé que tú hasta aquí le has dado fuerza, una fortaleza tremenda tiene ella, Señor. Y sé que eres tú el que la tiene. Pero tu palabra dice que ese mismo Espíritu que vivificó a Jesucristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Esa es la palabra de Dios. Por eso ruego en esta noche por mi hermana y quiero orar también por Rebeca. Tú que conoces su corazón, tú que conoces su preocupación, su anhelo, sus deseos. Sé que ella es un gran instrumento en este lugar, una sierva tuya, como muchas las que hay en este lugar. Y yo en este momento quiero unirme a su oración, que tú pongas tu mano sobre la vida de ella, que los estudios que tendrá la semana que viene todos salgan bien para la gloria y honra de tu nombre, porque para ti no hay nada imposible. Tú eres Dios grande y poderoso. Voy a pedir a Daniel, venga por favor. Sigan levantando su mano y oren, por favor. Padre, bueno, también quiero rogarte por mi hermano. Hemos tenido una gran noticia, dice su padre. El médico le ha dicho, tenemos Daniel para rato. Y eso es para la gloria y honra de nuestro nombre. Le hemos visto luchar en su momento más difícil, cansado el estado acá. A este lugar ha venido a buscar, no de los pastores ni de los líderes, él ha venido a buscar de Dios. Y en su debilidad él alzó su voz y clamó a tu nombre y adoró tu nombre y exaltó, y juntos nos gozamos y nos alegramos porque eres tú el que da vida, eres tú el que sana, eres tú el que no se olvida de nosotros y nos escucha. Gracias, Padre bueno, te adoramos y te bendecimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Denle un fuerte aplauso a Señor. Gracias, Jesús. Así nos encontramos el día miércoles para seguir estudiando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. ¿Eh?